¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando sobre una conversación que había en la primera versión del alfa en el que Turalion, Matthias Shaw y King Gris hablaban sobre unas cositas y nos daban a entender de que podría haber un salto temporal de varios años entre Shadowlands y Dragonflight? Bueno, pues había muchas dudas porque ese diálogo desapareció en la siguiente build y mucha gente pues estaba opinando que igual era contenido descartado que finalmente no iba a salir. Sin embargo, no es así, porque sigue en el juego, aquí lo tenéis. Tenemos esta conversación entre King Gris, Turalion y Matthias Shaw en el que estipulan que han pasado varios años desde que los héroes de Azeroth habían vuelto de las tierras de la muerte. Pero no significa que en Shadowlands el tiempo haya pasado más deprisa. Se refiere a un salto temporal dentro del propio Azeroth, es decir, hemos vuelto de las tierras sombrías y después de su retorno han pasado varios años hasta los inicios de los acontecimientos de Dragonflight. Y esto es algo muy importante que puede traer un soplo de fresco a la historia. Sin embargo, esta conversación no es la única, porque ha aparecido otra conversación en la parte de la Horda que nos podría confirmar que efectivamente han pasado varios años entre Shadowlands y Dragonflight. Y esto es muy importante para el lore. Es un periodo de tiempo en el que la gente de Azeroth ha tenido tiempo de poder recuperar su patria, de poder reconstruir lo destruido. Y también se han dado la licencia de poder tomarse tiempo para el amor, porque es el comentario de una boda en concreto, una boda bastante sonada a la que no hemos sido invitados, por cierto, que demuestra efectivamente que hay un salto temporal después de Shadowlands. Pero antes de comentar todo esto, recordaros nuestro sponsor el día de hoy, eneba.com, el lugar, como no, donde podéis conseguir vuestros juegos favoritos con un hasta 70% de descuento. Hoy os traigo un listado muy interesante porque podéis conseguir juegos muy buenos por menos de 10 euros. Y no os dejéis engañar por el precio, porque podéis conseguir juegos, por ejemplo, GTA V, para que podáis, por ejemplo, rolear como hacen los grandes streamers, o también podéis conseguir por menos de 10 euros NBA 2022 si os gustan los juegos deportivos, incluso los Sims 4, Far Cry 5 y muchos más. Échale un ojo al enlace que os dejo abajo en descripción y comentario fijado para que echarle una ojeada a las ofertas que os ofrece eneba.com. Y aquí tenemos efectivamente la escena, este diálogo entre Lor'themar y Talisra. Ya sabéis que estos dos personajes pues tienen un pequeño romance que ya se vio reflejado en el relato Un instante en verso. Un relato muy bonito, por cierto, os lo recomiendo mucho. Pero bueno, parece que como comentan ellos, están hablando sobre su boda, porque parece que han pasado varios años desde el final de Shadowlands y en ese tiempo una de las cosas que ha pasado es que Lor'themar y Talisra se han casado. Y bueno, esto demuestra efectivamente de que tenemos un salto temporal, algo muy interesante, algo que comentamos la semana pasada y parece que no era contenido descartado. Va a pasar, Blizzard quiere pues mostrarnos, aunque sea muy sutilmente, que han pasado varios años. Pero realmente la importancia de esto es que si han pasado años, tenemos que verlo en Azeroth. Ese es el problema, ¿no? Tenemos un mundo desactualizado, con ciertas zonas que, bueno, están todavía atrapadas en el tiempo de hace muchos años atrás. Y creo que un salto temporal sin que se refleje realmente en el juego, pues un poco pedía de tiempo. Pero esto nos puede traer cosas muy interesantes. Ya sabéis que, como comentamos la semana pasada, pues el lore de Warcraft, tened en cuenta que cada expansión pasa un año dentro del tiempo real dentro de Azeroth, menos Cataclismo que pasan 2 años. Es decir, que los últimos 15 años ha pasado todo lo que hemos vivido. Así que es una locura, ¿no? Es un constante peligro inminente y bueno, la verdad es que han tenido unos años para poder recuperarse, porque creemos que realmente un salto temporal de unos pocos años puede dar pie a poder dar un poquito de pausa al lore y poder, pues digamos, mostrar algunas cosas que hayan sucedido para darle un poquito de avance a la historia, algo bastante interesante. Bueno, sabemos que han pasado varios años, no sabemos cuántos. Yo calculo que habrán pasado unos 3, entre 3 y 7 años, no creo que hayan pasado mucho más. El lore de Warcraft no es muy dado a dar saltos muy grandes porque tampoco se lo puede permitir, se morirían gran parte de los personajes, así que es un pequeño periodo de tiempo pero suficiente para poder mostrarnos muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que Anduin no ha vuelto, sabemos que Anduin sigue en las fauces teóricamente con Sylvanas. Y esto me despierta a mí varias dudas. Primeramente, ¿cómo va a regresar Anduin? Porque primeramente el factor tiempo. Habrán pasado 3-7 años, tiempo suficiente para que el señor Anduin pues recapacite y madure, pero también tened en cuenta que en las fauces el tiempo pasa diferente. Recordad cuando fuimos en las tierras sombrías, cuando encontramos a Jaina y a Thrall en las fauces, como ellos nos cuentan eso, que para ellos han pasado meses, para nosotros simplemente días. Así que podemos tener un Anduin retornado que sea bastante más mayor. Y esto me lleva a recordarme al cómic de El Hijo del Lobo, ¿os acordáis? En el que vemos a Anduin subido en Exodar junto a Belen, junto a otros que van dirigidos a luchar contra la batalla final contra el vacío. ¿Volverá Anduin con este aspecto tan viejuno? No lo sé. Puede ser interesante ese retorno de Anduin, que no sabemos si será esta expansión o la siguiente. Pero bueno, también lo más importante de todo esto es lo que os decía antes, un poco el descanso, ¿no? Un poco una pausa en la historia. Y esto puede abrir unas puertas
a que nos muestren qué ha pasado estos últimos años en Azeroth. Es importantísimo. Es una nueva expansión donde damos una zona nueva. Y creo yo que aunque visitaremos otras zonas, creo que sí que va a estar muy centrado en las Islas Dragón toda la temática de esta expansión. Así que puede que estos cambios que han habido durante los últimos X años que han pasado, que no sabemos cuántos son, puede que se refleje en un 11.0. Porque, insisto, sé que soy muy pesado con eso, pero insisto que Blizzard seguramente está trabajando en un World Revamp. Van a renovar el mundo entero. Desde Legión están actualizando modelos sin parar, modelos antiguos, modelos que no se utilizan en expansiones actuales. Hemos visto cómo están remodelando texturas, viviendas, casas, figuras, modelos, de todo. Creo que están haciendo un World Revamp poquito a poco y llegará un momento en que hagan clic y lo cambien. Y puede que este salto temporal asiente un poquito las bases para que eso pueda venir en una siguiente expansión, 11.0. Recordad que el 11.0 es la 10ª expansión de World of Warcraft. Es el año en el que cuando salga se cumplirán 20 años de la salida del juego. Así que, ¿qué momento más especial que ese? Un 11.0 para traernos una cosa así al juego. Y bueno, pues básicamente esta es la noticia, muy breve. Básicamente pues parece que sí, tenemos un salto temporal y creo que es importante por un lado para la historia, para darle un poco más de pausa, ¿no? Un poquito más de tranquilidad, ¿no? Para darle un poquito más de desarrollo a muchos personajes, a muchas tramas, que hayan pasado cosas, que luego podamos engancharnos a esas tramas. Y también es importante recalcar que si esto no se muestra en el juego, pues de poco nos sirve, ¿no? O sea, no solamente con 2 diálogos tampoco te afecta en nada, ¿no? Al final espero que durante esta expansión Dragonflight, durante los siguientes parches, empezamos a conocer un poquito cuál es el estado actual de Azeroth. Y bueno, gente, hasta aquí este vídeo, muy simple, muy sencillo para mostraros que efectivamente parece que se demuestra, porque esto está dentro del juego. Esto pertenece a una de las cadenas de misiones que vamos a hacer al principio de Dragonflight, así que parece que sí, tenemos un salto temporal. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Creéis que esto le va a venir muy bien al juego, a la historia? ¿Creéis que Blizzard lo vaya a reflejar mejor o más en profundidad dentro del juego? Siempre, abajo comentarios y demás. Y también recordad que podéis seguirme en redes sociales como siempre, así como uniros a nuestro Discord, donde ahí tenemos nuestro canal de spoilers, que estamos todo el día pegando cosas del alfa. Así que si os gustan los spoilers, pues ahí tenéis un hueco para vosotros. En fin, gente, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo, que estas semanas siguientes vamos a tener vídeos bastante regularmente, porque vamos a empezar a traeros novedades del alfa, no solamente de lore, sino también de todo el tema de jugabilidad, porque hay muchas cosas que quiero compartir con vosotros. En fin, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.